Hola chicos y chicas, de esta oportunidad vamos a trabajar con la unidad número 5 correspondiente al conjunto de los números racionales. Este conjunto de números racionales se representa con la letra Q. ¿Ok? Al principio vimos que los naturales eran con la N, los enteros la Z y ahora vamos con el conjunto de los racionales que se representa con la letra Q. Son los que conocemos comúnmente como las fracciones. Es un conjunto de números que está formado por los pares A entre B. A entre B. Recordemos que al número de arriba se le llama numerador y al número que está debajo se le llama denominador. Este está conformado por un número entero positivo y el denominador conformado por un entero positivo distinto de 0. Entonces, esto también lo reconocemos como fracciones o quebrados y ellos forman parte del conjunto de los números racionales. Bien, chicos, ahora vamos a trabajar con la representación gráfica de un número racional. Este se debe dividir la unidad en partes iguales. ¿Cómo represento de forma gráfica un número racional? Si yo tengo esta unidad y ella está dividida en dos partes, si yo pinto una de las partes, esto me va a indicar la siguiente fracción, 1 entre 2. ¿Qué quiere decir eso? Que 2 va a representar las partes en que está dividida mi unidad y 1 es la cantidad de partes que seleccioné. Vemos el siguiente ejemplo. Si yo tengo esta unidad dividida en 3 partes y pinto una de ellas, entonces me queda la fracción de la siguiente manera, 1 entre 3. 1 es la cantidad de partes que seleccioné y 3 es la cantidad de partes en que dividí mi unidad. Si tenemos, por ejemplo, esta unidad dividida en 4 partes y selecciono 2, en forma de fracción, ¿cómo me va a quedar? 2 entre 4. ¿Qué quiere decir eso? 4 es la cantidad de partes en que dividí mi unidad y 2 son las partes que la seleccioné. Un último ejemplo, si tengo 4 partes y selecciono 3, en forma de fracción, entonces me va a quedar 3 entre 4, indicándome que el denominador son la cantidad de partes en que dividí mi unidad y mi numerador las que seleccioné, que serían 3. Ahora vamos a representar un número racional en la recta numérica. Para representar una fracción en la recta numérica hay que dividir la unidad en partes iguales de forma adecuada. Fíjense, aquí tengo la fracción 3/4. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Primero trazo la línea recta y ubico el 0. ¿Ok? Yo voy a cortar en partes iguales mi recta numérica de acuerdo a lo que me indique el denominador. Es la cantidad de partes en que voy a dividir mi unidad. Como el denominador es 4, yo voy a cortar esa recta en 4 partes iguales, sin contar el 0, partiendo de allí. 1, 2, 3 y 4. Cuando cuente 4, allí voy a ubicar el 1. ¿Por qué? Porque está representando mi unidad. Ahora bien, ¿en qué parte de la recta voy a ubicar mi fracción? Me lo indica el numerador de esta fracción, que sería 3. Yo cuento 3. 1, 2, 3. Y ahí ubico mi fracción 3/4. Fíjense que cuando la fracción tiene el numerador menor al denominador, me queda antes de 1. Es decir, que si yo divido esta fracción, me va a dar un número menor a 1, menor a la unidad. Observemos este ejemplo, 6/5. Paso número 1, coloco mi recta y ubico el 0. Voy a cortar mi recta ¿en cuántos pedazos? En 5 pedazos, que es lo que me indica el denominador. 1, 2, 3, 4 y 5. Corto en 5 pedazos porque ahí me va a indicar que va la unidad. Es mi unidad lo que representa. Ahora bien, la fracción me indica que debo tomar 6, pero tengo 5. ¿Qué quiere decir eso? Que debo agregar una más. Y me está quedando mi fracción 6/5 después de la unidad. ¿Por qué? Porque si yo divido 6 entre 5 me va a dar mayor que 1. Entonces, de esta manera ubicamos nuestra fracción en la recta numérica. Cuando el numerador es menor que el denominador, me queda antes de la unidad, y cuando es mayor,
me queda después de la unidad. Ahora vamos a trabajar con la clasificación de fracciones. Hay varias. La primera que vamos a trabajar es con fracciones propias. ¿Qué son las fracciones propias? Son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador. Si por ejemplo tenemos 1/2, 3/5, 8/9, podemos decir que estas fracciones son fracciones propias. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Eso quiere decir que al dividir estos números me va a dar menor que la unidad. Tenemos también las fracciones impropias. Las fracciones impropias son contrarias a las propias. Eso quiere decir que el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, 3/2, 5/3, 10/8. Observo que el numerador es más grande que el denominador. A este tipo de fracciones se le llaman impropias. Eso quiere decir que al efectuar la división me da mayor que la unidad. También tenemos las fracciones igual a la unidad. ¿Cómo las reconocemos? Las reconocemos porque tanto el numerador como el denominador son iguales. Puedo tener fracciones con numerador y denominador igual. ¿Qué quiere decir eso? Que al dividir o efectuar esa división me va a dar la unidad, me va a dar como resultado el 1. A este tipo de fracción se le llama fracciones igual a la unidad. También tenemos las fracciones positivas y negativas. Estas fracciones pueden ser propias y también impropias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo las voy a reconocer? Porque le precede el signo de más o el signo de menos. Yo puedo tener menos 3/5, 4/3, menos 1/3, 2/4. Fíjense, puedo tener fracciones propias o impropias, pero pueden ser positivas o negativas. ¿Cómo lo voy a reconocer? Por el signo que le precede. Si hay un signo de menos, entonces yo indico que es una fracción negativa. Si hay un signo de más o simplemente no tiene signo que le antecede, eso se sobreentiende que es una fracción positiva. También tenemos las fracciones nulas. ¿Cómo reconocemos las fracciones nulas? Porque su numerador es 0. ¿Ok? Eso quiere decir que al resolver la división me va a dar como resultado 0. Reconozco entonces una fracción nula cuando su numerador es igual a 0. Bien chicos, ahora vamos a trabajar con los números mixtos. Los números mixtos son aquellos que están formados por un número entero y una fracción propia. El número grande que vemos aquí es el número entero. Y la fracción que tenemos acá al ladito es una fracción propia. Recordemos que la fracción propia es aquella que tiene el numerador menor que el denominador. Vamos a hacer dos cosas acá con los números mixtos. Vamos a transformar un número mixto en una fracción impropia, es decir, aquella que tiene el numerador mayor que el denominador. Y luego vamos a convertir una fracción impropia en un número mixto. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo el siguiente número mixto, 6 3/4 mi fracción propia. ¿Cuál es el procedimiento para convertir este número mixto en una fracción impropia? Se resuelve de la siguiente manera. El número entero lo vamos a multiplicar por el denominador de la fracción propia. 6 por 4. Multiplicamos el entero por el denominador. Y a ese resultado del producto le vamos a sumar el numerador de mi fracción propia. Y como denominador se va a quedar el mismo de mi fracción. Resolvemos entonces. 6 por 4, 24. A eso le vamos a sumar el numerador que es 3 y el denominador queda igual. Sumamos 24 más 3, 27. Y el denominador queda igual. ¿Qué hicimos acá entonces? Transformamos un número mixto en una fracción impropia. ¿Cómo sabemos que es impropia? Porque el numerador es mayor que el denominador.
Ahora bien, tomando este mismo ejemplo, vamos a convertir esta fracción impropia en un número mixto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dividir 27 entre 4. ¿Ok? Recordemos que para efectuar la división, el dividendo debe ser mayor que el divisor. Procedemos entonces, buscamos un número que multiplicado por 4 se acerque a 27. Ese número sería 6. 6 por 4, 24. Al 27, 3. ¿Cómo entonces convertimos esta fracción impropia en un número mixto? El cociente que me está quedando va a ser mi número entero. El resto que me quedó, que es 3, va a ser el numerador de mi fracción propia. Y el divisor de mi división va a ser el denominador de mi fracción. Y así convierto entonces mi fracción impropia en un número mixto. ¿Cómo lo corroboramos? 6 por 4, 24. 24 más 3, 27. Y volvemos entonces a nuestra fracción original. Bien, chicos, para finalizar vamos a trabajar con las fracciones equivalentes. Dos fracciones son equivalentes si sus productos cruzados son iguales. Eso quiere decir, si me da el mismo resultado, yo puedo decir que estas fracciones son equivalentes. Acá tenemos el ejemplo 1/5 y 2/10. ¿Qué hago? Voy a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Eso es 1 por 10. Eso me va a dar 10. Y voy a multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. 5 por 2. Eso también es igual a 10. Como me está dando el mismo resultado, el producto de estos dos números, entonces yo llego a la conclusión de que 1/5 va a ser igual a 2/10. Decimos que entonces estas dos fracciones son equivalentes. Si yo al multiplicar de forma cruzada no me da el mismo resultado, entonces no son fracciones equivalentes.